Bueno, antes de ir con el invitado, 15 años esperó este corredor. Bueno, es un consuelo para Colapinto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, azúcar, vamos a edulcorantes. Usted me mandó un informe sobre los edulcorantes en la Argentina. Bueno, yo llevo esa estadística desde hace varios años, donde veo cuál es la participación del azúcar en el mercado de edulcorantes Sí. en Argentina. Hay edulcorantes calóricos, que son los derivados del maíz y de la caña de azúcar, y los artificiales. El sector azucarero, en la década del 80, el siglo pasado, tenía una participación en ese mercado del 85% aproximadamente. Y actualmente el sector azucarero participa por menos del 50% de ese mercado. Es decir, por una serie de causas, algunas son inevitables, que son los cambios, los temas de salud, algunos cambios Entonces, en el la azúcar, moda. perdón, usted me dice que del 100% de lo que endulza una persona, 50% es azúcar y 50% edulcorante. Un poco más son los otros edulcorantes. ¿Edulcorante? Sí, está el azúcar en un 46% aproximadamente, cuando en la década del 80 era el 85%. Ahora, esta es una historia larga que no viene al caso porque hubo un lapso de tiempo. Gran parte de ese mercado lo ha perdido el sector azucarero, no porque no sea competitivo, sino porque las políticas que hubo le fueron adversas. Y eso permitió, por ejemplo, el sector de maíz tuvo un régimen de promoción fiscal generosísimo que le permitió hacer inversiones fuertísimas que comenzaron en la década del 80, por ejemplo. Bueno, sí, en el 80 había un famoso senador Gas de Buenos Aires que le alimentaba que se utilice azúcar en base a maíz, Claro. por ejemplo. Bueno, y ahí comienza, en la década del 80, a fines de la década del 80, se toman medidas que matan el alconafta. El gobierno no quería ceder. En esa época, los biocombustibles tenían que ser subsidiados, porque el precio de la nafta era muy bajo, el petróleo era muy bajo, pero todos los países ya empezaban a impulsar los biocombustibles porque conocían que el petróleo se iba a agotar e iban a subir los precios de los combustibles. En ese momento hubo un secretario de Energía que congeló el precio del alconafta, como se llamaba en ese momento, y los productores dejaron de producir. Quedaron montones de destilería porque el sector hizo inversiones. Yo me acuerdo que pasaba por Chaco, el norte de Santa Fe, había destilería nueva abandonada. Y Argentina era tan competitiva como Brasil en ese momento. Nada más que los brasileños tenían en claro esto. Había una política de Estado. Se apoya al sector en este momento, pero cuando el petróleo alcance entre 40 y 50 dólares el barril, ya no era necesario ningún tipo de apoyo del gobierno. Y el sector sucroalcoholero brasileño, en realidad, hoy es un complejo agroindustrial, el más grande del mundo y el más avanzado tecnológicamente. Argentina en ese momento estaba a la par, y yo te diría por encima de Brasil
en cuanto a desarrollo biológico de caña, el estado de modernidad de las fábricas. Y desde ese momento Argentina se quedó y Brasil tiene hoy el programa ProAlcohol en marcha. Bien, pero tenemos una parte, pero vamos que las empresas grandes que venden edulcorantes hicieron una tremenda campaña publicitaria en la Argentina. Sí, sí. No, si bueno, usted me dice, esto pasa en 40% bajaron. Sí, sí. Mira, ahora, cuando uno está en un negocio, el azúcar es un negocio, es un tema de mercado, se compite. Y yo creo que no hubo por parte del sector azucarero las inversiones necesarias en explicar a la comunidad que el azúcar no es dañina cuando se consume en forma moderada. El azúcar, además, es un alimento natural, al contrario. Pero vinieron un montón de intereses, no tan solo el azúcar, la gente de los edulcorantes de maíz, y el sector perdió. Ahora, esto es causa de una larga historia de decadencia del sector. Vos te debes acordar, en la década del 90, prácticamente todas las empresas azucareras pasaron por tribunales, que fue producto de una anarquía que hubo entre la década del 80 y 90 en los mercados azucareros. Pero es un tema largo para verlo. En síntesis, ahora, ¿cuál sería la solución? Avanzar con el azúcar, pelear contra el edulcorante. No. Mira, acá hay varios problemas que han incentivado los temas de salud, que es difícil de atacar. Hay temas de modas, que sí, con buena publicidad. Y después, el ingreso del edulcorante ha sido subsidiado con el atraso cambiario, que aún hoy está vigente. Sí, de nuevo con el atraso cambiario. Pero ¿cómo? Hoy hay atraso cambiario. Cuando vos me decís que tienen 85%, ¿sabe quién promocionaba el azúcar en la Argentina? Susana Jiménez. ¿Cómo? Susana Jiménez es la promoción del azúcar. No tiene nada que ver pues, con ¿cómo que el no? atraso cambiario, abarata pero, artificialmente la importación. Bueno, Germán, esa es tu política. No tan solo del azúcar, sino de toda la industria. Está como todas esas personas que dicen atraso cambiario. Pero esta es la realidad de Argentina de hoy. No. Realidad creada por los gobiernos. Pero no es un tema que viene de los mercados. ¿Vos querés que se salve un sector y los demás no? ¿Cómo? No. ¿Vos querés salve un sector y los demás? Esto afecta a los sectores más competitivos de Argentina. ¿Y vos cuando aumentás, lo matás a los más pobres? Yo vuelvo al tema. Se ha subsidiado la importación de edulcorantes, así como de otros bienes, y ha desaparecido la industria nacional. Decime ¿cuál es la inversión en publicidad y promoción del azúcar en la Argentina? ¿Cuál es la inversión? No hay inversión. Bueno, te dije que no hubo. Pero bueno, entonces, escúchame, si este señor vende esto, y hace mucha publicidad, se va a vender esto, no esto. Bueno, pero si el gobierno no me cobra los impuestos a mí, si me da regímenes de promoción, hay una asimetría interna. No querés ingreso bruto, no querés dólar bajo. Tiene que haber impuestos en niveles razonables. Gracias, Arquímedes. Vamos a seguir discutiendo todo el día. Gracias a vos. Señora Carla. Bien, muchas gracias, Germán. 27